Mi proyecto de investigación está tratando de definir las causas o tratando de comprender las bases moleculares de una enfermedad que es conocida como microtia, que son malformaciones congénitas del oído externo, y estamos utilizando las más recientes tecnologías, entre ellas, por ejemplo, los que se llaman arreglos de ADN o también secuenciación de siguiente generación o de alto rendimiento. Antes de entrar en detalle sobre mi proyecto de investigación, creí que era necesario darles como algunos concepticos de genética que voy a estar repitiendo con cierta frecuencia durante la charla. Y vamos a empezar por lo más fundamental, que es el ADN. El ADN, como todos sabemos, es una sustancia química que se encuentra en las células de nuestro organismo y contiene o almacena las instrucciones que son necesarias para el desarrollo de cada organismo. Ahora bien, por ejemplo, en esta sala pues estamos, no sé, unas que 40, 50 personas, y todos nosotros tenemos alrededor del 99% del ADN, es digamos, de la misma secuencia, y hay solamente 1% que nos hace diferentes. Ese 1% son los llamados polimorfismos del ADN, y la gran mayoría de ellos son conocidos como los SNPs o polimorfismos de una sola base, que son, por ejemplo, acá, lo que vemos en esta, digamos, cadenita de ADN, en donde, por ejemplo, en la posición 100 del cromosoma, no sé, 22, tenemos en vez de una C y una G, que ustedes saben que siempre van en pares, digamos en esa posición, en algunas personas se encuentra que está cambiada por alguna otra letra u otro par, pero eso no está asociado con enfermedad y se ve con cierta frecuencia en algunas poblaciones, por ejemplo los caucásicos, los asiáticos, etcétera, etcétera. Por otro lado, también tenemos lo que son llamadas otros polimorfismos, que son un poco más grandes, que son fragmentos de cientos de bases que están ya sea duplicados, como vemos acá, en vez de tener una copia del papá y una de la mamá, tenemos, por ejemplo, una tercera o cuarta copia, o también que están borrados, digamos, en el ADN. Esos son los llamados CNVs, que es la abreviatura de Copy Number Variation. Traducido al español sería variación del número de copias. Entonces, quiero que mantengamos en la cabeza esos dos términos que son importantes, porque de ahora en adelante los voy a referir con frecuencia, ¿listo? Entonces, gracias al desarrollo de la ciencia, en los últimos años hay dos cosas que sabemos acerca de las enfermedades genéticas en los humanos. La primera es que las típicas enfermedades mendelianas que todos conocíamos en el colegio, que el autosómico recesivo, que el dominante, que los ligados al sexo, generalmente son causados por un defecto de un solo gen y son también muy raras, ¿listo? Por el otro lado, entonces tenemos que las enfermedades que son las más comunes son las llamadas complejas, porque se ha visto que hay una interacción entre el medio ambiente y múltiples genes, o que son llamados el genotipo en términos genéticos, que es el conjunto de genes como tal en la cadena de ADN. Y esta interacción es probablemente la cual está causando, digamos, la aparición de enfermedades que son comunes, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, incluso el autismo. Bueno, la lista es interminable. Y de esa manera, perdón, no sé qué dice, aquí, perdón. Se ha visto que durante los últimos años se han estudiado estos SNPs y se ha visto que con alguna frecuencia estos SNPs o estas variaciones genéticas son más frecuentes en ciertos grupos de enfermos cuando son comparados con controles o personas sanas. Dado ese primer hecho, más el punto de que, digamos, estas variaciones que les nombraba de los SNPs y las Copy Number Variants, los CNVs, están dispersos alrededor de todo el genoma, eso los hace marcadores ideales para ir a examinar a una persona. Si, digamos, partimos de la hipótesis de que quiero encontrar un gen que esté causando algo, pero no tengo ni idea dónde buscar, ¿listo? Entonces, siendo así, sí puedo. No sé, pero aquí estoy enloquecida con el computador. Me pasó lo mismo que Ana María. Listo. No, listo. Ok. Listo. Entonces, lo que les estaba mencionando. Gracias a esas variaciones genéticas es posible el desarrollo de los estudios de asociación del genoma completo, que consisten en una evaluación de todo el genoma utilizando los SNPs y las CNVs. Generalmente esos estudios se hacen por medio de unos chips de genes que los venden las compañías de biotecnología, como por ejemplo Affymetrix, que es el que estamos utilizando, y esos chips, si ustedes, digamos, lo abren, lo miran por dentro, tienen varias líneas en las cuales vamos a ver secuencias específicas para los SNPs y las CNVs, y esas se van a ligar, a hibridizar
con la cadena complementaria del ADN, solo y tan solo ahí en esa parte del ADN. Y aparte de eso, entonces cuando corremos, digamos, el experimento, cada uno de esos variantes va a dar un color o una, digamos, una señal que va a ser interpretada por el computador o por el software que ha sido diseñado para eso y les va a asignar nombres de letricas, A, C, G, T. ¿Listo? Cuando ya tenemos entonces esos resultados de letricas, lo que hacemos ya nosotros a la hora de interpretación de datos es decir, bueno, estos, que es bastante sencillo, es qué letras son más comunes entre los casos o personas afectadas y están más, no sé, son ausentes o poco frecuentes cuando se comparan con controles. Entonces, como les decía acá, son casos que se comparan con controles, a veces pueden ser incluso familias pequeñas, como por ejemplo los papás y el niño que está afectado. El hecho de, digamos, encontrar esas asociaciones o SNPs o CNVs que son más comunes en los casos, eso es lo que nos quiere decir, nos está dando una alarma, diciendo, ¿sabe qué? Yo creo que probablemente en esta región del genoma hay algo que está pasando y usted debería venir a investigar en este segmento específico del ADN. Y por eso es que estudios posteriores, digamos, a este primer chip se realizan. Entonces, ahora sí, les voy a hablar de lo que yo estoy investigando. Se llama microtia. Como pueden ver acá, es un espectro de una malformación que puede ser incluso muy severa y que hay ausencia, por ejemplo, del canal auditivo externo, está asociado con sordera el 60% de las veces, y muchas veces también se pueden ver fenotipos un poco más leves, en donde solamente, por ejemplo, hay una malformación más o menos leve del oído externo de la aurícula, y algunas veces el canal auditivo está reducido. La microtia en cierta manera es importante pues porque está asociada con el sordera conductiva y también porque está asociado con la segunda enfermedad más frecuente en neonatos, que es la microsomía mifacial. Se ve asociada, por ejemplo, con eso en un 40%. Estas personas generalmente tienen riesgos o está asociado, se ha visto que tiene malformaciones de otros órganos. Es más frecuente en hombres, en el lado derecho. Y hasta el momento lo que sabemos de microtia es, primeramente, que es más común entre hispanos. De hecho, Quito, Ecuador, tiene la tasa de prevalencia más alta de 17.4 en 10.000 nacimientos vivos y por eso es que nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos para reclutar gente, digamos, de Sudamérica, entre esos Colombia, pero también primordialmente en Ecuador. Se ha especulado también que el ambiente de alguna manera puede estar causando la microtia, pero entonces vemos reportes de familias en la literatura en donde hay microtia hereditaria, ya sea de forma recesiva o dominante, todas las combinaciones, y de hecho también encontramos que es más frecuente ver microtia en gemelos que son idénticos. Ustedes saben que los gemelos tienen el 100% del ADN, es más o menos es el mismo, o sea, son cloncitos, digámoslo así. Entonces, eso lo que nos está dando son indicios de que la microtia en algunas personas probablemente sí tiene un componente genético. Nuestra hipótesis es que en algunos casos de microtia pueden ser causados por mutaciones no hereditarias que alteran la cantidad de genes que están involucradas en el desarrollo del oído. El diseño experimental fue, vamos a tomar 41 tríos, o sea, los dos papás y el niño, vamos a hacerles un screening con el chip que les mencionaba, vamos a validar esos resultados con otros métodos de laboratorio y después de eso que ya hemos, digamos, filtrado los falsos positivos y pues vamos simplemente a reconfirmar los resultados, nos vamos a quedar con un grupo de digamos, de hallazgos finales que nos va a dar, digamos así, digámoslo, lo que nos va a decir es que simplemente tenemos que ir a esas regiones del ADN a tratar de buscar o secuenciar masivamente muchísimas personas. Este diapositiva vendría a ser el hallazgo fundamental de nuestro estudio de los últimos 2 años. Encontramos, después de muchísimos filtros y análisis computacionales, lo que logramos fue detectar una sola variación del número de copias, es una duplicación que está presente en un solo paciente de los 41 tríos. Lo importante, digamos, de este resultado es que cuando fuimos a buscarlo en más de 2.000 pacientes, en controles, personas sanas, está ausente. Eso lo que nos llevó a concluir es que nuestro hallazgo era bastante significativo, como pueden ver, pues el valor de P, y probablemente está asociado con la enfermedad. Este es el pedigrí de la familia en donde se encontró esa duplicación. Esta es el probando, que es la persona en donde encontramos esa duplicación. Tiene microtia severa del lado derecho, algunas malformaciones menores del lado izquierdo. Las hermanas están afectadas también de manera un poco más moderada. Ellas no tienen la duplicación y tampoco el sobrino. De todas maneras, nosotros pues decidimos continuar y buscar, digamos,
este defecto genético en otras personas. De hecho, este vendría a ser el mapa genético de esa duplicación, mide 176.000, tiene, perdón, 176.000 bases, o sea, letras, es más o menos grande y contiene 3 genes que son SYT2, JARET1B y el LOC. También utilizamos lo que les estaba mencionando del uso de la tecnología, es que usualmente el método tradicional era secuenciar genes uno por uno, una sola vez y ya, eso era lo que se hacía. Con el desarrollo de la tecnología ahora es posible paralelizar las secuencias de muchísimas personas y poner en una maquinita secuencias de varias personas y del mismísimo gen muchísimas veces. Entonces, en vez de tener un resultado o dos de una sola persona, es posible de hecho tener hasta 500 reads o lecturas, digámoslo así, o resultados de cada persona. Aquí, por ejemplo, aquí lo que logramos es reconfirmar el resultado, como pueden ver acá, entonces hay una duplicación, lo que quiere decir es, tengo más gen de esa partecita del genoma en esta persona que es verde, que es la 4SA11, y de hecho los controles que puse en este experimento que utilicé y también la familia están normales. Gracias a esta secuenciación de alto rendimiento he logrado identificar variaciones genéticas o posibles mutaciones en uno de los genes que está dentro de esa duplicación, que es JARET1B. Y estas posibles mutaciones, porque todavía me falta examinar más controles para tener una significancia estadística, es que produce un cambio significativo del aminoácido que produce el ADN. Ustedes saben, entonces el ADN luego se traduce todo ese rollo y terminan produciendo proteínas. El cambio es significativo porque, por ejemplo, una de las proteínas que produce uno de los aminoácidos es cortico, pequeñito, y de pronto se convierte a otros completamente o bastante diferente, con otras características químicas. Hasta el momento llevamos identificadas 2, todavía estoy analizando resultados de otro experimento celular. Entonces, las conclusiones son que hemos identificado hasta el momento una asociación o un lugar que está probablemente asociado en el genoma con microtia en el cromosoma 1, que posiblemente un gen candidato ahí, que es JARET1B, se encuentra también altamente expresado en el tejido auricular. Ese es otro experimento que no mencioné, pero pareciera que es muy importante en el tejido auricular, o sea, en la orejita. Y aparte de eso, pues anticipamos que el hallazgo, digamos, o encontrar más mutaciones o posibles mutaciones o variantes en ese gen nos podría ayudar a definir la patogénesis o simplemente es como está pasando la microtia. Esto también es una colaboración de mucha gente, estos son los principales, gracias a ellos todo esto ha sido posible y pues ya, ¿alguna pregunta? Me pasé también tiempo. Vale. Silvia. ¿Qué plausibilidad biológica hay entre que esa variante genética que ustedes identificaron en ese gen efectivamente esté relacionado con el desarrollo y pueda tener que ver con la fisiología? De hecho, lo que pasa es que ese gen es bastante raro. Si uno le hace PubMed, solamente tiene 25 artículos porque es relativamente nuevo, ya como 10 años en el mercado. Entonces, JARET1B se ha visto que lo que hace es que silencia genes de desarrollo, o bueno, silencia genes por medio de histone demethylation, como quiera que se diga en español. Entonces, la teoría hasta el momento, lo que creemos es que de alguna manera interactúa con genes del desarrollo de alguna forma. Y ahora pues todo está en boga, es el cuento de la epigenética, porque epigenética lo que quiere decir es que el ADN sigue estando bien, pero hay enzimas o reguladores del ADN que le dice usted exprésese, usted no gen, usted cállese, usted, etcétera. Entonces el cuento se pone un poco más complicado. Entonces es complicado. Dale. O sea, sí, mucho de la presentación y me llama mucho la atención que Quito sea tan prevalente la enfermedad. Pues me acuerdo que en medicina nos enseñaban que los sitios más frecuentes de carcinoma gástrico eran Japón, otros en Pasto. Sí, Pasto. Javeriana. Tenía mucho que ver La con, clase o sea, todo. pues, o una vez que hay un pool genético con las alas. Sí, o sea, la clase de gastro, ¿sí o qué? O sea, con la ingesta de sal, con la baja ingesta de saladas, de vegetales, o que hay un pool genético muy grande que involucra con la enfermedad. ¿Cuáles se han tratado, obviamente, las asociaciones no causales, pero qué asociaciones de medio ambiente tiene la microtia? Y porque no sé si hay algo especial en la ingesta de las mamás que es de los niños. Sí, o sea, esa es la típica pregunta y lo que
también nosotros nos preguntamos desde un inicio porque qué es lo que está pasando en Quito para que sea tan frecuente. La verdad, cuando yo fui allá a hacer todo el reclutamiento de pacientes, hice las típicas preguntas y traté de hacer un cuestionario bastante elaborado. Obviamente no soy epidemióloga, pero pues por lo menos los conocimientos de medicina uno más o menos le ayudan. Es muy frecuente que estén expuestos, digamos, a organofosforados o, por ejemplo, porque la mayoría de la gente pues tiene un estatus socioeconómico bastante bajo y muchos de ellos están involucrados en actividades de agricultura. Pero entonces, por el otro lado, cuando por ejemplo reclutamos los controles, yo no tuve la oportunidad, la verdad, de entrevistar a muchos, pero más o menos mi percepción, sin hacer cálculos estadísticos y demás, es simplemente subjetivo, es que es de la misma manera ambos están afectados. También cuando fui a Colombia es mucho menos frecuente y pasó lo mismo, o sea, la verdad es bastante inconcluso en cuanto a eso. Sería pues obviamente muy importante tratar de buscar la parte epidemiológica, pero necesitaría una cohorte gigante para hacer eso. Y pues obviamente en mi laboratorio quieren que trate de definir es más que todo digamos la causalidad genética. Pero pues sí, siempre está, yo creo, o sea, sinceramente, es que algunos casos, o sea, hay una predisposición genética en algunos de ellos y por eso es que desarrollan de alguna manera la microtia si están expuestos a X, Y, C cosa. Hola. No sé si ustedes han mirado algo el consumo de folato allá. Porque Sí, nadie, también lo hice. Lo típico en Sudamérica, Latinoamérica. De hecho también, es decir, tenemos también cortes también de acá de Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora nos concentramos simplemente en hacer el escaneo con Ecuador, pero tenemos pacientes de todos lados. Y acá también se ve microtia, no tan frecuente, pero por ejemplo ellos todos, o sea, acá en los países desarrollados, acá en Italia, sí, generalmente estos dos países, todos consumieron obviamente las típicas vitaminas y todo lo demás. En Bogotá también los pacientes tenían un consumo un poco más elevado, en Quito sí era nulo. Obviamente no he hecho los cálculos ni nada porque es que es una corte más bien pequeña. pero, digamos, mirárselo de una forma correlativa. Decir, en Quito en general eso hay encuestas de salud y nutrición de una manera geográfica. El consumo de folato es alto, porque el folato es un donante de metillos para Sí, sí, probablemente sería interesante, se lo voy a proponer a mis jefes. Vamos a ver qué tal. No, pues yo siempre he tenido la duda y sí me gustaría hacerlo. La mayoría de los casos que tienen esta enfermedad, de los bebés que tienen esta enfermedad, nacen con problemas en el oído derecho. Sí, es más frecuente en el oído, La pero posibilidad de que lo tengan pequeño o no lo tengan. sí, de todo, o sea, hay de todas las variedades. Generalmente se ven más del lado derecho, los niños están más afectados, también hay bilaterales, o sea, de los dos laditos, del lado izquierdo. Lo que pasa es que cuando uno hace como tal la inspección del bebé recién nacido, es decir, uno no se va a poner con el detalle a mirarle la oreja porque es que uno nunca mide la oreja, ¿sí? Y de hecho uno no es completamente simétrico, ¿no? O sea, debemos de Ya se les ve más deforme. Sí, obviamente, o sea, se hace el diagnóstico como tal, es cuando es severo, que es cuando parece una salchichita, es ahí. Pero, por ejemplo, hay muchas veces que se pasa el diagnóstico de microtia grado 1, grado 2, que son, en serio, es de mucha práctica, mucho ojo clínico llegar a decir, uy, es que en serio, es de mucho detalle, pues. Algunos de los casos deforman la cara Sí. del bebé, o sea, nace Con bueno, microsomía un mifacial. pedacito, como dice usted, salchichita ahí. Sí. Hay posibilidad cosmética de arreglar eso. O sea, el niño o la niña van a ser con problemas viendo que... Sí. No, y es una cuestión difícil de manejar. Lo que hacen ahora los cirujanos reconstructivos, hay varias opciones. La que más, digamos, es más popular es utilizar un cartílago de la costilla y hacer un injerto. O sea, uno coge la costillita, la forma, hace un molde, digamos, parecido al de la otra orejita y después de 4 estadios, o sea, después de 4 cirugías termina uno de reconstruir la oreja. Obviamente, o sea, el tecnicismo de esa cirugía es bastante complejo, entonces depende más de qué tan pulido o qué tan buen cirujano plástico, que son la mayoría de los que lo hacen, termines teniendo un buen resultado estético, ¿sí? Por ejemplo, hay unos estudios ahorita en ingeniería tisular, hay uno que hace poquito salió en Japón en donde ya están haciendo como tal el cultivo de células de cartílago
que sacan, digamos, del remanente, de lo que les queda ahí, entonces lo sacan, lo cultivan y a los 6 meses se lo ponen en la barriguita, va creciendo y luego hacen una orejita. Entonces, por el otro lado está, digamos, nosotros estamos averiguando la causa, pero hay muchísimos laboratorios, de hecho yo creo que muchos más, haciendo cómo vamos a tratar de mejorar, digamos, a los pacientes con microtia, porque a la hora de la verdad, o sea, eso es lo que más les interesa, ¿sí? Entonces, pues hay varias opciones. O también está un Medport que les ponen ahí, que es como un biomaterial específico y les ponen eso. Hay muchas opciones. Ya, me voy.